¿Cuántos creen que Dios cambia? Amén. No, Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Él es el mismo de siempre. En su carácter de misericordia, en su carácter de amor, en su carácter de perdonador. Su fidelidad permanece y sus misericordias nunca se agotan. Y ese mismo Dios al cual clamó Jeremías en medio de esa situación, está con nosotros hoy. Amén. Diga a la persona que está a su lado: tenemos a un Dios de misericordias. Aunque estemos enfrentando las consecuencias de decisiones equivocadas o pruebas que no entendemos, Dios sigue extendiendo su mano, porque Él es un Dios cuya fidelidad es inmutable. La fidelidad de Dios es ¿qué? Inmutable. ¿Qué entendemos por inmutable? A ver. Que no cambia, que no cambia. Es una fidelidad inmutable. En Él siempre hay esperanza, aun cuando todo parece perdido. Él sigue siendo nuestra porción, nuestra herencia de salvación. Hoy vamos a hablar sobre la fidelidad inmutable de Dios. La fidelidad inmutable de Dios. En otras palabras, la fidelidad de Dios que nunca cambia. Tenemos a un Dios fiel. Amén. Leamos en contexto ese versículo que leímos al principio de Lamentaciones 3, del versículo 21 al 24, todo completo. Vamos a leerlo juntos. Y dice allí: esto haré volver a mi corazón. O sea, voy a recordarme. O sea, cuando dice esto haré volver a mi corazón, dice voy a traer a la memoria, por lo cual tendré esperanza. Por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Entonces aquí estamos en una reflexión. Jeremías está reflexionando. En medio de la derrota, en medio de la angustia, dice: voy a traer a mi memoria que tengo un Dios que siempre está extendiendo sus manos. Y sigue diciendo: porque son sus misericordias nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Digan conmigo: fidelidad. Fidelidad. El Señor es mi porción. Aquí la palabra porción, en otras traducciones dice mi herencia. El Señor es mi herencia. El Señor es mi herencia, ha dicho mi alma. Por eso en Él esperaré. Por eso en Él esperaré. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que tú abras nuestros corazones para que podamos entender ese mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Cristo Jesús. Amén. Quien escribe estas palabras no es nada más y nada menos que el gran profeta Jeremías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Un hombre escogido por Dios desde antes de nacer, según dice Jeremías 1:5, nacido en Anatot, una ciudad de sacerdotes de la tribu de Benjamín. Su ministerio profético se desarrolló durante uno de los periodos más oscuros de Judá, del reino de Judá, comenzando en el año 627 antes de Cristo, bajo el reinado de Josías, un monarca piadoso que promovió la reforma espiritual en el reino. Jeremías continuó profetizando durante los reinados de los siguientes reyes: de Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, hasta la caída final de Jerusalén en el año 586 frente al imperio babilónico. Cuando el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, no lo hace desde la comodidad ni desde el triunfo, sino desde el más profundo quebranto. Imagínense que llama el libro Lamentaciones. Cuando estamos hablando de lamentaciones, no dice el libro de alegría, sino de lamentar, de sufrir, de clamar, de llorar. No lo hace desde ahí, de esa comodidad, sino desde lo más profundo de su quebranto. Su ciudad Jerusalén había sido destruida. El templo de Dios había quedado reducido a cenizas y su pueblo
había sido llevado cautivo por un imperio pagano. Lo que alguna vez fue una nación poderosa en los tiempos de David, el glorioso reino de Israel, famoso por todos los lugares, y luego el de su hijo Salomón. Toda esa gloria y todo ese imperio que ya habían desarrollado había terminado en destrucción. El gran templo de Salomón destruido, todo en ruinas. Y no solamente eso, sino que toda la gente llevada cautiva para servir como esclavos en el imperio de Babilonia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó eso? Durante siglos, Dios había advertido a Israel y Judá a través de los profetas: vuélvanse de sus malos caminos, arrepiéntase, ¿sí? Si no los destruiré. Si no, o si lo hacen, yo los restauraré. Pero el pueblo, especialmente en el reino del sur de Judá, persistió en la idolatría, en la injusticia social, en la hipocresía religiosa y en rechazar la palabra de Dios. Adoraban a dioses falsos como Baal y Astarté. Había corrupción en los líderes y en el sacerdocio. El culto en el templo se volvió un ritual vacío. Y en el año 586, durante el reinado de Nabucodonosor II, el poderoso imperio babilónico sitió y finalmente conquistó Jerusalén. Fue la tercera y más devastadora invasión. Las murallas de la ciudad fueron derribadas, el templo de Salomón fue incendiado y saqueado, los objetos sagrados fueron llevados a Babilonia, miles de personas fueron deportadas como esclavos, muchos murieron por espada, atravesados por la espada, muchos murieron de hambre o enfermedad. Y eso no fue un simple conflicto, sino un juicio divino anunciado con lágrimas por el mismo Jeremías, el profeta de los lamentos. Él ya lo venía diciendo: arrepiéntase. Inclusive se ganó la mala voluntad de los reyes, porque decía que él estaba maldiciendo, pero no, él estaba advirtiendo por lo que estaba pasando. Él estaba viendo el pecado del pueblo y decía: viene en juicio, viene en juicio, viene en juicio, prepárese, arrepiéntase, cambien esa actitud. Y en vez de hacerle caso, lo perseguían. Vamos a revisar cada una de las palabras de Jeremías en medio de todo su dolor y cómo se aplica esas palabras que él expresó en ese verso que leímos para el día de hoy. En primer lugar, nos habla de la fidelidad de Dios, que no se basa en nuestros méritos. Dice ahí Lamentaciones 3, el 21 y el 22, dice: esto haré volver a mi corazón. O sea, cuando recuerdo lo siguiente, por lo cual tendré esperanza, por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Observen aquí en este versículo claramente que él dice que por la bondad del Señor no somos consumidos, y hace la memoria, la misericordia de Dios, entendiendo que los favores de Dios no vienen necesariamente de si somos buenos o si somos malos, sino porque Dios es Dios de misericordia que nunca falla. Amén. Y en ese escenario desolador del momento en el reino de Judá, Jeremías camina por calles llenas de cenizas, niños hambrientos, ancianos derribados y templos destruidos. Todo parece perdido excepto una cosa. Lo único que no se perdió, lo único que parece en pie, lo único que se sostiene es la fidelidad de Dios. Diga otra vez a la persona de su lado: la fidelidad de Dios nunca falla. La fidelidad de Dios nunca falla. En el contexto de todo el capítulo del libro de Jeremías, si vamos a leer todo el capítulo, que no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, yo les quiero mencionarles que el autor que lleva su nombre, el de Jeremías, expresa un dolor profundamente humano. Jeremías escribe estas palabras desde lo más profundo de su dolor. Jerusalén había sido destruida, el templo incendiado, el pueblo deportado, que lo llevaron a expresar en el verso 20: mi alma está abatida, mi alma está llena de dolor,
Mi alma está llena de angustia porque yo les dije, se los advertí desde siempre. Pero y ver que son llevados todos cautivos, verlos que se van amarrados, encadenados, en medio de esa desilusión, de esa tragedia, dice que trae a la memoria que tiene un Dios que le da esperanza. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros ver situaciones parecidas? Sobre todo los que hemos inmigrado a causa de la violencia en nuestros países, a causa de problemas políticos, ver a nuestro país destruido. ¿Eso no le causa a usted dolor? Tristeza, ver que su país, donde usted debió terminar sus días, donde usted quiso desarrollar todos sus sueños, tener que irse porque ha sido destruido, porque antes era un país grande y poderoso, pero hoy ya no es. Para los que aman su patria, eso es un motivo de dolor, es un motivo de tristeza. Para los que recuerdan dónde desarrollaron su niñez, para los que recuerdan a sus familiares queridos, para los que tuvieron que dejar todas sus posesiones cuando tenían todas las comodidades y luego ir a un país extraño a empezar de nuevo. Eso es algo duro, eso es algo difícil. Yo recuerdo cuando yo llegué la primera semana que llegué aquí, yo andaba con mis hijos por un parque. A mí se me chorreaban las lágrimas de saber que me tuve que venir de mi país. Y yo me vine para este país justamente porque había mucha, pero mucha violencia. Y yo no quería que mis hijos fueran llevados al ejército, porque por lo menos cada familia de mi país tenía uno que había sido muerto. Y yo no quería ser uno de la lista. Y como tenía 2 hijos varones, dije, no, yo aquí no los voy a criar para que los maten, porque el servicio es obligatorio. Qué tristeza tener que pasar por ahí, ¿verdad? Y Jeremías estaba en esa angustia. Entonces Jeremías nos recuerda en los versículos 21 al 22 que los pecados del pueblo no cambiaron el amor de Dios. ¿Será que Dios se olvidó de nuestros países? ¿Será que Dios ya los odia, que los quiere ver destruidos? No, Dios ama a toda su creación. Dios ama inclusive al asesino, al que nos ha hecho daño. Porque su misericordia se extiende inclusive hasta el peor asesino. Ellos habían fallado gravemente, pero Dios no los había destruido por completo. La esperanza de Jeremías no estaba basada en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Un carácter que no cambia. Él nos enseña que cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, recordar quién es Dios puede renovar nuestro corazón. No sé si a usted le ha pasado en algún momento que está en una situación de angustia, pero en ese momento el Espíritu Santo le habla a usted y empieza usted a conectarse con ese Dios y a darse cuenta que Él es real, a darse cuenta que Él vive, a darse cuenta que con ese Dios podemos contar. Y ahí estaba Jeremías en esa situación. Y en medio de ese mensaje de esperanza, su mensaje también fue constante. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a abandonar la idolatría y a volver el pacto con Dios. Muchas veces tenemos que pasar por ese calvario, por ese sufrimiento, para poder darnos cuenta que nosotros también somos responsables de lo que estamos viviendo, que vivimos las consecuencias de nuestro propio pecado. Y allí en esa situación de angustia, el Señor nos hace mirar y dice, mira, ¿sabes qué? Yo todavía te amo. Yo todavía soy tu Dios. Pero tienes que hacer cambios en tu vida. Y sabe una cosa, que muchas veces la abundancia que tenemos
nos vuelve arrogantes, nos vuelve prepotentes. Y en medio de la abundancia, el hombre se vuelve indiferente a Dios. Solamente cuando sufrimos la necesidad es que buscamos a Dios. Solamente cuando, como dice un dicho, el ateo es ateo hasta que está en la cama con un cáncer terminal y a punto de morir. Cuando está enfrentando a la realidad de morir, empieza a sentir miedo y empieza a pensar, ¿qué tal que ese Dios que tanto negué sí existe? ¿Y qué tal que eso de la eternidad del infierno es cierto? Uy, venga por favor, venga un pastor aquí, ore por mí. Tenemos muchas veces que llegar a ese punto para poder reconocer nuestra necesidad de Dios. Jeremías permaneció fiel a su llamado, siendo un portavoz apasionado del juicio inminente, pero también era un apasionado del consuelo y de la restauración futura de su pueblo. Y eso nos lleva a concluir que la fidelidad de Dios no depende de nuestras obras, sino del carácter santo, del carácter constante de un Dios fiel. La fe del profeta estaba fundamentada en una memoria espiritual, algo que recordaba quién era Dios. Él recuerda lo que Dios le había prometido y eso levanta su semblante y lo llena de esperanza. Y el Señor hoy nos invita a que levantemos nuestro semblante. No importa por lo que estemos pasando, tenemos que levantar la frente porque tenemos a un Dios fiel. El diablo es mentiroso y te va a decir, no, Dios no te va a escuchar, no, Dios ya no te ama, mira, tiene las puertas cerradas. Mentira del diablo. Dice la palabra en el Salmo que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú vas al Señor con un corazón humillado, el Señor te va a levantar. Y David es un ejemplo de eso, cuando hizo los peores crímenes que pudiera imaginarse. Él llegaba postrado, se rasgaba su ropa, se llenaba de cilicio y lloraba y lloraba y lloraba, aferrado al manto del Señor, pidiendo misericordia, pidiendo misericordia. Así tenemos que llegar muchas veces nosotros a ese punto. Ahora la pregunta es, esas luchas que vio Jeremías con su pueblo, ¿no es también las luchas que enfrentamos hoy? Cuando vemos ruinas en nuestras familias, cuando enfrentamos derrotas, cuando los muros de protección parecen caer, es allí donde debemos recordar que nunca cambia el Señor. Dios sigue siendo fiel, su fidelidad es inmutable. Digan conmigo, la fidelidad de Dios es inmutable, es inmutable. Quizá tú eres uno de los que ha fallado, que tu familia ha caído en crisis, tu alma está cansada, pero si vuelves a mirar al Señor, quiero decirte con toda certeza que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo fiel, que en Él hay esperanza, que en Él podemos confiar, que en Él tenemos un brazo extendido siempre. Amén. ¿Cuántos se gozan de eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, no importa la circunstancia que nos esté llevando a sufrir una tragedia o calamidad, Dios permanece fiel. Amén. En segundo lugar, las misericordias de Dios son inagotables y renovadas. Dice el verso 22 de Lamentaciones 3, porque nunca decaen sus misericordias, son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios son nuevas ¿qué? Cada mañana. Cuando Jeremías dice, porque nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana, está declarando una verdad extraordinaria. Una verdad que es oro en polvo. Dios nunca se cansa de amarnos. Dios
nunca se canse de ofrecernos una nueva oportunidad, porque tenemos a un Dios de una oportunidad, de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades, de innumerables oportunidades. Mientras haya vida, hay esperanza. Aunque el pueblo de Judá había fallado gravemente, rebelándose contra Dios y sufriendo las consecuencias de su pecado, Jeremías reconoce que si aún estaban vivos, era por pura misericordia divina. Mis hermanos, si usted y yo hoy estamos respirando y estamos aquí con vida y con salud, es por misericordia de Dios. Porque ninguno puede decir aquí, en este lugar, que no le hemos fallado a Dios. Y le hemos fallado a un punto que merecíamos la muerte instantánea, que un rayo llegara y nos partiera en dos. Pero estamos aquí porque Dios nos ama, porque Él nos da oportunidad. Aunque el pueblo de Judá había fallado, Dios estaba allí. Ellos estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Ellos estaban allí en una situación de misericordia. Y en nuestra vida cotidiana también fallamos cuando perdemos el control y hablamos con ira, cuando actuamos con egoísmo, cuando descuidamos nuestra vida espiritual o tomamos decisiones que afectan negativamente a la familia. Y en esos momentos podríamos pensar que ya no merecemos nada de Dios. Pero ese versículo nos recuerda que la misericordia de Dios no se agota por nuestros fracasos. Siempre está allí, siempre está a la mano. Cada nuevo amanecer es una señal de que Dios sigue apostando por nosotros. Cada vez que usted se levanta y ve el sol es un nuevo comienzo, un nuevo día, una nueva oportunidad. El día de ayer ya pasó con todos sus sufrimientos, con todas sus derrotas. Hoy el Señor nos presenta un sol que brilla nuevamente para nosotros. Jeremías descubre que Dios no solo fue misericordioso en el pasado, sino que sigue siéndolo cada día. Dios no se agota de perdonarnos, no se cansa de esperarnos, no retira su mano de gracia. Siempre está allí extendiendo su mano de misericordia. Cuando dice el versículo, nuevas son cada mañana, nos invita a vivir cada día con una esperanza renovada, una esperanza nueva, porque nuevas son cada mañana. ¿A quién no le gusta estrenar? Ay, no, me gustan los carritos viejitos. No, me gusta la ropita viejita. No, cuando usted se pone una ropa nueva, sí se siente bien, ¿verdad? Sobre todo los que ahorran para diciembre. Estoy ahorrando para el 31. Poner lo mejor. Comprar carro nuevo, un aparato nuevo. Mis hermanos, esa ilustración de que nuevas son cada mañana las misericordias, nos está relacionando con el nuevo día. Nuevas son cada mañana. A pesar de lo que hiciste ayer, hoy es un nuevo comienzo. Dios no recicla misericordia antigua, sino que derrama sobre nosotros misericordia fresca cada día. Cada día que despiertes, hay una dosis nueva de compasión divina. Cada día que abras los ojos y tú abras los ojos, wow, estoy con vida. Porque estuviste 8 horas o 7 horas a expensas de todo lo que puede pasar durante el sueño. ¿Cuántas personas no llegaban el otro día y no han podido abrir los ojos? Ya murieron. ¿O cuántas personas en medio de, allá hay alguien? ¿Cuántas personas en medio del sueño vienen los ladrones y le roban? Nos volvemos vulnerables cuando estamos dormidos. Somos vulnerables. Y sin embargo, despertamos, abrimos los ojos y estamos con vida. Qué bueno cuando usted abre los ojos y dice, gracias Señor por este nuevo día. Y que antes de poner los pies al lado de la cama, usted agradece a Dios por ese nuevo día. Y ese solo hecho es un acto de misericordia de Dios. Y es un acto por el cual nosotros debemos estar agradecidos. ¿Verdad?
Por ejemplo, una madre que ha perdido la paciencia con sus hijos y se siente mal por ello, puede mirar al cielo y despertar y decir: gracias, Señor, por esa nueva oportunidad de ser una mejor madre el día de hoy. O tal vez un joven que se ha apartado de Dios y siente vergüenza por su pasado puede recordar que esta mañana trae una nueva invitación al Padre, que le dice: ven a casa, hijo mío, aún te amo. Como le pasó al hijo pródigo, se fue de su casa, se malgastó todo y estando por allá dice: mire, yo aquí comiendo de la comida de los cerdos y allá los siervos comen mejor que yo. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando llega, el papá lo ve a lo lejos y sale corriendo a su encuentro, lo abraza, inmediatamente le hace quitar esa ropa, lo viste, le pone un anillo especial, mata el mejor becerro y fiesta porque ha regresado el hijo que se había perdido. Mis hermanos, así nos recibe Dios. Esa parábola o esa historia que Jesús cuenta es porque Él las cuenta porque dice: el reino de Dios se parece a. Entonces todas las historias son para mostrar cómo Dios es capaz de recibirnos a pesar de nuestra iniquidad. Así Jeremías nos muestra que mientras el sol siga saliendo, la gracia de Dios también lo hará. Y eso significa que no importa cuán oscuro haya sido el día anterior, siempre hay esperanza de restauración. Siempre hay esperanza. Esta verdad es fundamental para no caer en la desesperación. Escuche muy bien. Esta verdad es muy importante. Subrayen allí. Esta verdad es muy importante para no caer en la desesperación. Hay momentos en que uno dice: ya no quiero vivir más. Quisiera estar ahí en el último piso de la Torre Sías para tirarme, porque ya no quiero saber más de este mundo. Mentira del diablo. Siempre hay esperanza. Y en Dios siempre tenemos esperanza. Jeremías no niega el dolor. Jeremías no justifica los errores de su pueblo, pero se aferra a algo más grande: el carácter de Dios. La naturaleza de Dios. La naturaleza de un Dios de amor. De la naturaleza de un Dios de grandes misericordias. De la naturaleza de un Dios omnipotente, omnisciente. Un Dios que siente el dolor de nuestro pecado, pero que también siente misericordia por nosotros. Jeremías sabía que aunque las consecuencias eran reales, las estaba viendo salir a su pueblo en esclavitud, quién sabe por cuántos años, ya no había quedado piedra sobre piedra en Israel, en Judá. Y sin embargo, hay esperanza. Imagínese usted en medio de una situación tan difícil y pensar que usted de allí se puede levantar. Pensar, pero saber que no es por sus fuerzas, sino por las misericordias de Dios. Amén. Y esa es también nuestra ancla de hoy. En eso nosotros nos soportamos. Cuando todo nos falla, cuando fallamos a los demás o a nosotros mismos, cuando la culpa nos atormenta, recordemos que la misericordia del Señor son constantes, inagotables y frescas cada mañana. Eso es lo que sostiene nuestra fe y lo que enciende para nosotros una nueva esperanza. El mensaje de hoy, mis hermanos, es un mensaje que nos debe llenar de vitamina pura. Es un mensaje para tomárselo usted y salir de aquí fortalecido en fe, fortalecido en que tiene un Dios que siempre está a su lado, que siempre lo sostiene, que no importa lo que pase, siempre Él está allí. Mis hermanos, somos un pueblo dentro de otro pueblo. La nación hispana en este país es una nación de servidumbre. Es una nación que llegó a servir a este país en los trabajos más difíciles. Y eso nos lleva a nosotros en muchas situaciones a vivir en humillación. Y es la realidad. Pocos alcanzan a tener una posición un poquito más arriba, pero la mayoría de nosotros venimos a una posición de humillación. Y en esa posición, cuando fuimos
lo mejor, la clase 1 en nuestro país, aquí venimos a hacer la clase 3 o 4. Y para los que están enseñados a vivir en esa posición, es una caída muy fuerte, muy fuerte. Es difícil aceptarlo. Y en esa situación de levantarse uno de esas cenizas, necesita mucha fortaleza, necesita estar apegado al Señor para que Él nos sostenga, que no dejen que las palabras de humillación carcoman nuestros huesos y que nos llenemos de resentimiento y odio, sino de entender que tenemos a un Dios que nos cuida, que nos guarda. Y vas a ver cómo tarde o temprano tú vas a pasar de ser la tercera a la segunda y puede llegar a ser inclusive a la primera y emplear americanos. Y eso es posible, sí es posible y ha pasado. Amén. En tercer lugar y último, el versículo 23 y 24 dice: grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. El Señor es mi herencia, es mi porción. Ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. Mire, esta es la cumbre del texto que hemos leído. Aquí termina el texto y es la cumbre, es el clímax de esa palabra de Jeremías. Proclama con convicción que Dios es suficiente. Cuando Jeremías proclama grande es su fidelidad, está afirmando que a pesar del dolor, a pesar de la destrucción de su ciudad y del juicio que estaba experimentando, Dios no había dejado de ser fiel. Y aunque ha perdido todo, su ciudad, su templo, su nación, no ha perdido a Dios. La fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones, no depende de nuestras circunstancias. Es una fidelidad que permanece firme cuando todo lo demás se desmorona. En la vida real enfrentamos momentos de frustración, cuando una promesa humana se rompe, cuando el empleo se pierde de un día para otro, cuando un ser querido nos falla o cuando las oraciones parecen que no tuvieran respuesta. En medio de esos momentos el corazón puede tambalear, pero Jeremías nos enseña que aunque todo lo demás se pierde, la fidelidad de Dios es tan grande que sigue sosteniéndonos, incluso cuando no lo entendemos. Porque tenemos a un Dios que no nos abandona. Tenemos a un Dios que no cambia. Tenemos a un Dios que cumple su palabra. Por eso es que nosotros decimos que nosotros vivimos por fe y no por vista, declarando las cosas que no son como si fueran. Nosotros vivimos aferrados a la palabra de Dios y esa es lo que nos nutre la fe. Esa es la que nos sostiene. Cuando nosotros leemos un versículo y lo leemos con entendimiento y con la unción del Espíritu, eso tiene que levantarte y fortalecerte. Y la frase que dice ahí, el Señor es mi porción, que la otra traducción dice mi herencia, tiene una riqueza espiritual profunda. ¿Qué quiere decir que el Señor es mi herencia? ¿Qué quiere decir que el Señor es mi porción? Mire, en tiempos del Antiguo Testamento, la herencia o porción de una persona era la tierra que le correspondía por derecho. Era su sustento, su futuro asegurado. ¿Cuántos de nosotros, algunos de nosotros, esperamos tener herencia o algún momento esperamos tener una herencia de un padre? O queremos dejar herencia para nuestros hijos. Yo creo que todos los que somos padres queremos que nuestros hijos no sufran como nosotros, ¿verdad? Y dejarles un camino mejor pavimentado para su futuro. Que no arranquen de abajo, sino que arranquen ya en un camino pavimentado. Y qué bueno cuando nosotros podemos dejar herencia a nuestros hijos. Y qué bueno cuando nosotros hemos podido recibir una herencia de nuestros padres. Y aquí Jeremías está haciendo una analogía de la herencia, hablando de esa herencia terrenal. Jeremías, al ver su nación en ruinas, mire, sin tierra, sin templo, sin nada que valga la pena. Un lugar, una tierra que antes valía $1,000,000,
Hoy te pagan para que la compres. No vale ni un centavo. Pierde todo su valor. Cuando un país cae en ruinas, todo pierde valor. Nadie quiere ir allá. El otro día leía que decía que el presidente de Rusia está regalando tierras para el que quiera vivir por allá, en las partes de Siberia y todo eso. Véngase, aquí le damos tierra. Nadie se apunta. ¿Quién se quiere ir para Siberia? Nadie se apunta, no hay valor. O nuestros países donde vivíamos, nos tuvimos que salir, tuvimos que vender nuestras casas y todo, que valía tanto valor, hoy no vale lo mismo. Se ha perdido su valor. Y esa era la situación que veía Jeremías. Todo en ruinas, ni tierra, ni templo. Y él declara, aunque lo material me haya sido quitado, el Señor sigue siendo mi herencia. Qué tremendo verlo así. Qué tremendo ver que la herencia de nosotros no es terrenal, sino espiritual. Que es que no tengo, que yo debo hasta mis interiores. No tengo nada que dejarle a mis hijos. Pero usted tiene a Dios, tiene la mejor herencia. Amén. Tiene la mejor herencia. En otras palabras, si lo tengo a Él, lo tengo todo. En la práctica, esto nos habla a nosotros hoy cuando enfrentamos pérdidas, una familia rota, un negocio que se viene abajo, sueños que no se concretan. Si el Señor es nuestra porción, si el Señor es nuestra herencia, entonces nuestra esperanza no se limita a lo que poseemos, sino a lo que nos sostiene. ¿Quién nos sostiene? Diga a la persona que está a tu lado, en quién se fundamenta tu herencia. ¿En quién se fundamenta? Usted dirá, no, en el $1,000,000 que tengo en el banco. No, en la herencia que tengo allá en Ecuador. O la herencia que tengo allá en Venezuela, en Colombia, en México, en Honduras. ¿Será que eso nos sostiene? ¿En quién se fundamenta? Mis hermanos, aunque lo material me haya sido quitado, el Señor es nuestra herencia. El Señor es nuestra herencia. En otras palabras, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Hermano, si usted tiene al Señor de su lado, lo tiene todo. Tener al Señor de nuestro lado, mi hermano, es la mayor riqueza. Y tener la ciudadanía del cielo es mejor que la ciudadanía gringa. ¿Amén? Que es que yo tengo ya la ciudadanía de Estados Unidos y anda con el pasaporte para que todo el mundo lo vea que ya es ciudadano. Basura. Basura delante de la ciudadanía que usted y yo tenemos. Amén. Diga a la persona que está a su lado, tu ciudadanía en el cielo vale más que cualquier ciudadanía de la tierra. Amén. Vale más. Por eso Pablo dice, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Por eso Jesucristo también le dijo a los que con los que discutía, mi reino no es de este mundo. Mis hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Nosotros representamos al Dios creador del cielo y de la tierra. Y cuando usted es embajador, usted tiene los privilegios del reino al que usted representa. Usted tiene esos privilegios. Y los privilegios de un embajador es tener custodia, es tener bendición permanente. Por eso Jeremías dice, en Él esperaré. ¿Sí? Mi herencia eres tú y en ti esperaré. No porque todo esté bien, sino porque sabe que su futuro está seguro en manos de un Dios fiel. Nuestro futuro está en manos de un Dios fiel. Por eso esa declaración final, en Él esperaré. Mi hermano, no importa la situación que usted esté pasando, que usted pueda decir en el momento de angustia, Señor, tú eres fiel y en ti esperaré. Que salga por su boca, no la angustia, la derrota, sino que su boca exprese la confianza en Dios. Mis hermanos, eso hace retumbar todo el ambiente espiritual. Los demonios se quedan desarmados porque su palabra ha expresado vida.
Su palabra ha expresado esperanza. ¿Y sabes quiénes vienen a hacer que se cumpla? Los ángeles. Dice, este ha mandado a decir vida y vamos a ejecutar la vida. Pero cuando usted declara derrota, declara todo lo malo, le está dando gasolina a los demonios para que terminen de hacer lo que usted está diciendo. Hay que creerlo, hay que expresarlo. En Él esperaré. Es la oración de una madre que sigue orando por su hijo rebelde, aunque no vea cambios. Es lo que hace un hombre que ha perdido todo, pero cada mañana se arrodilla para decir, Señor, tú sigues siendo mi porción. Es lo que hace un creyente que ha caído en pecado, pero se levanta cada día confiando en que la fidelidad de Dios es más grande que su pecado. Esta esperanza no es pasiva, es una esperanza viva. Es una esperanza que se sostiene en la certeza de que Dios es suficiente y que su fidelidad no tiene fin. Dios es suficiente. Puede que hoy te sientas tú en ruinas, tal vez por una enfermedad, por una situación económica, por una situación cualquiera que sea familiar, un hogar roto, un sueño apagado, una promesa fallida. Pero en esa situación tú puedes clamar a viva voz: el Señor es mi herencia. Diga conmigo: el Señor es mi herencia. 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 Váyase con eso aquí entre la ceja y la ceja. Tú eres fiel. Eres mi herencia. Eres mi tesoro. Es mi seguridad. Y tú eres fiel para restaurar lo que se ha caído, lo que se ha perdido. Jeremías, en medio de esa ruina, creía que ese reino se podría restaurar. ¿Y sabes qué? Años más tarde, esa nación se volvió a levantar de las ruinas. Porque la fidelidad de Dios no es pequeña. La fidelidad de Dios es grande. Digan conmigo: es grande. Diga: es firme. Diga: y es eterna. La fidelidad de Dios es grande, es firme y es eterna. Vamos a concluir entonces nuestra enseñanza de hoy, concluyendo. En primer lugar, recordar las promesas de Dios restaura nuestra esperanza. Recordar las promesas de Dios restaura nuestra esperanza. Dice el versículo 21 de Jeremías, de Lamentaciones: cuando recuerdo que fiel es el amor del Señor que nunca se acaba, por tanto esperaré en Él. Es recordar esa promesa. Recuerde las promesas. No deje que se queden en el aire. Escríbalas, hágalas visibles. Cuando enfrentamos momentos difíciles, lo que pensamos y recordamos en nuestro corazón marca la diferencia. ¿Qué es lo que? De la abundancia del corazón habla la boca. Jeremías no negó el dolor, pero eligió recordar las promesas del Señor, y esas promesas lo sostuvo. Entonces es importante recordar las promesas de Dios. En el Salmo 119:49 dice el salmista: acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. David le recuerda a Dios: Señor, recuerda lo que me prometiste y yo espero en ti. Mis hermanos, abramos la boca y en medio de la situación difícil recordar las promesas de Dios. En segundo lugar, las misericordias de Dios son inagotables y disponibles cada día. El versículo 22 y 23 decía: por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Aunque nosotros sufrimos por nuestros errores o estamos en crisis, la misericordia de Dios no se agota ni se retrasa. Cada nuevo día es una oportunidad para experimentar la gracia. Dice el Salmo 145:8: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Qué tremendo ese versículo. Ese es uno de los versículos clásicos de la Biblia para memorizar. Lento para la ira
y grande en misericordia, lento para castigarnos, aunque lo merecemos, pero grande, inmenso en misericordia. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso nos invita a nosotros a no vivir atrapados en la culpa de ayer. Hoy Dios te ofrece una nueva porción de misericordia. Es el momento de levantarnos. En tercer lugar, la fidelidad de Dios es más grande que nuestras circunstancias. El versículo 23 dice: grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. En medio de ruinas, Jeremías no se aferra a lo que perdió, sino a lo que permanece. Se aferra a la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que no cambia con el tiempo, ni con nuestras emociones, ni con las crisis. Dice 2 de Timoteo 2:13: somos infieles, pero Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Y en 1 de Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Esto nos invita a nosotros a confiar en que Dios sigue obrando, aunque no veamos resultados inmediatos, porque su fidelidad es su sostén, es su ancla. Y por último, cuando Dios es tu porción, ¿qué quiere decir porción? Herencia. Siempre tendrás esperanza. Cuando el Señor es nuestra herencia, siempre hay esperanza. El versículo 24 dice: el Señor es mi herencia, ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. Entonces, Él espera como consecuencia de saber que tiene herencia en Dios. Nosotros esperamos porque sabemos que tenemos herencia en Dios. Jeremías perdió todo, pero no perdió su confianza al declarar que el Señor es su porción. Está diciendo: Dios es suficiente para mí. Levante su voz y diga: Dios es suficiente para mí. Otra vez: Dios es suficiente para mí. Mis hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios y no en lo material, tenemos una seguridad duradera. Por eso Jesucristo dijo en algún momento: es mejor hacer tesoros en los cielos y no tesoros en la tierra, porque aquí en la tierra el hollín y el óxido lo corrompen y lo dañan. La herencia eterna de Dios es duradera, no se corrompe, permanece, adquiere valor cada día. ¿A quién yo tengo en los cielos? Aparte de ti, nada deseo de la tierra. Dice David del Salmo 73:25. Dice: aparte de ti, nada deseo. Tremenda inspiración de David, un hombre que lo tenía todo, el rey soberano de ese gran imperio que él creó. Y dice: nada de lo que aquí en la tierra tiene valor para mí, sino lo que tengo en los cielos. Y Jeremías en el capítulo 17, versículo 7 del libro de Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Diga a la persona que está a tu lado: tú eres bendito si confías en el Señor. Y no lo voy a decir, pero usted ya lo sabe, ¿no? Para que se lo diga al otro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted sabe de a quién me refiero, en los políticos, ¿verdad? Los que confían en los hombres. Capaces de dar su vida por otro hombre que les falla. Aun si todo lo demás falla, si tienes a Dios, no has perdido lo más importante. Esperemos en Él con confianza. Vamos a declarar juntos este versículo. Diga conmigo: porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a ponernos de pie y todos allí en silencio, con los ojos cerrados. Permítale al Espíritu Santo hablar a tu corazón en este momento. Cierra tus ojos. Conéctate espiritualmente con Dios en espíritu. Y reflexionemos. Hoy hemos escuchado que las misericordias de Dios no se agotan. Y que su fidelidad es grande y constante, incluso en medio del dolor. Tal vez eres uno de los que ha fracasado en algún matrimonio que has tenido. Te esforzaste, pero hoy ves heridas, distanciamiento, frialdad, y piensas que ya no hay esperanza. Tal vez esa es su situación. Pero recuerda, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios aún puede restaurar lo que el hombre ha destruido. O tal vez perdiste tu empleo o tu negocio se vino abajo. Has tomado decisiones que hoy lamentas. Te preguntas si podrás volver a empezar. Pero el Señor te dice, yo soy tu herencia, yo soy tu porción. Por tanto, en mí debes esperar. Él es tu sustento. Él te puede abrir nuevas puertas. Quizá batallas con una enfermedad y has perdido las fuerzas. El diagnóstico es duro, el proceso es largo y el temor te quiere vencer. Pero hoy Dios te recuerda, grande es mi fidelidad a ti. Él no te ha soltado ni un solo día. Él no lo hará ahora. Quizá vives con la culpa de una mala decisión del pasado. Sientes que ya no mereces nada, que fallaste demasiado. Pero Jeremías te dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por eso esperaré. Hoy es un día para comenzar otra vez. Dios no te ha descartado. O tal vez eres uno de los que se ha alejado de Dios. Te dejaste arrastrar por el pecado, por la rutina espiritual. Pero si estás aquí, es porque su misericordia no te soltó. Hoy puedes volver a casa y Él te recibirá con brazos abiertos. O tal vez has perdido a alguien que amas y el dolor es tan profundo que ya no encuentras sentido a nada. Pero aún en medio del luto, Jeremías nos recuerda, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Dios está contigo, te consolará y te levantará. O tal vez simplemente has perdido la esperanza. Te has rendido por dentro, aunque sonrías por fuera. Hoy es el momento de abrir tu corazón al Dios que nunca cambia. Levanta tu alma al cielo y dile como Jeremías, Señor, tú eres mi porción. Por eso en ti esperaré. Por eso en ti esperaré. Quedemos allí unos 30 segundos para que el Espíritu Santo te hable a través de esta reflexión. Y en esa condición vamos a escuchar este canto. Escuchemos este canto. Tu fidelidad es grande, Oh, sí, Señor. tu fidelidad Renuncia a ti. incomparable Sí, Señor. es. Tú eres fiel. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande,
Vamos a decirlo una vez más, Señor. Tu fidelidad. Si se lo sabe, cántelo. Es grande. Reconozca su fidelidad. Una fidelidad incomparable. No hay nadie como tú. Un Dios de amplias misericordias que son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Aleluya, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos todos, dígalo. Tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad. Incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo una vez más. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, Jesús. Dígale, dígale. No se canse de declararlo. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande, grande, grande. Grande es tu fidelidad. Amén. Aleluya. Amén, 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 amén. Amén. Un aplauso al Señor. Mis hermanos, no estás vencido, tienes esperanza. Dios está contigo. Inclina tu rostro, vamos a terminar con una oración. Amantísimo Padre, gracias porque aunque a veces no te vemos, tú sigues estando presente. Gracias porque tu fidelidad no cambia con nuestras circunstancias. Hoy elegimos recordar tus promesas y renovar nuestra esperanza en ti. Aunque las ruinas nos rodeen, declaramos, tú eres nuestra herencia, eres nuestra porción. Confiamos en tu fidelidad. Agradecemos tus misericordias que son nuevas cada mañana. Oramos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Gracias, Jesús. Te adoramos. Exaltamos su nombre. Podemos sentar.